Hola, esto es Biblia en Notas. Estamos aquí con el capítulo 15 de Romanos, así que comencemos. Así que nosotros, que somos fuertes, tenemos la obligación de sobrellevar las debilidades de aquellos que no son fuertes, en vez de complacernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe complacer a su prójimo y actuar por su bien, así edificándolo, porque ni aun el Mashiach se complació a él mismo. Antes bien, el Taná dice: los insultos de aquellos que te insultan caen sobre mí. Porque todo lo escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos. Por tanto, con el aliento del Taná podemos pacientemente sujetarnos a nuestra esperanza. Y quiera Yahweh, la fuente de aliento y paciencia, les dé la misma actitud entre ustedes como la que tenía el Mashiach, para que así con un acuerdo y una voz puedan glorificar al Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Así que nos damos la bienvenida el uno al otro, tanto como el Mashiach les dio la bienvenida dentro de la gloria de Yahweh, pues dijo que el Mashiach se hizo siervo del pueblo judío para mostrar la verdad de Yahweh y para reafirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para mostrar su misericordia por los gentiles, siendo la causa de que ellos glorificarán a Yahweh, como está escrito en el Tanaj: por esto yo los reconoceré de entre los goyim y cantaré alabanzas a tu nombre. Y otra vez dice: gentiles, alégrense con su pueblo. Y otra vez: alaben a Yahweh con todos los gentiles, que todos los pueblos le alaben. Otra vez, Isaías dice, la raíz de Isaí vendrá aquel que se levanta para regir a los gentiles. Los gentiles pondrán su esperanza en él. Quiera Yahweh, la fuente de esperanza, llenarnos completamente de alegría y shalom, así como continúan confiando para que por el poder del Ruach HaKodesh puedan sobreabundar en esperanza. Ahora, yo mismo estoy convencido, mis hermanos, que ustedes están llenos de bondad, llenos de sabiduría y muy capaces de aconsejarse el uno al otro. Pero en algunos puntos les he escrito muy vigorosamente como manera de recordarles acerca de ello, por la misericordia de Yahweh, o que Yahweh me ha dado, de ser un siervo del Mashiach Yeshua para los gentiles, con el deber de Kohanim de presentar las buenas noticias de Yahweh, para que los gentiles sean una ofrenda aceptable hecha a Kadosh por el Ruach HaKodesh, en unión con el Mashiach Yeshua. Entonces tengo razón para estar glorificándome de mi servicio a Yahweh, pues no me atrevería a hablar de nada más excepto lo que el Mashiach ha logrado por medio mío, de traer a los gentiles a obediencia por mis palabras y obras. Por medio del poder de señales y milagros, a través del poder de Ruach HaKodesh de Yahweh, porque desde Jerusalén y por todo el camino hasta Ilírico he proclamado totalmente las buenas noticias de Mashiach. Siempre he hecho de todo mi ambición proclamar las buenas noticias del Mashiach, donde el Mashiach todavía no había sido conocido, para no estar edificando sobre el fundamento de otro. Más bien, como el Tanaj dice, aquellos que no se les han dicho nada acerca de él verán, y aquellos que no han oído entenderán. Por esta razón, tan a menudo he sido impedido de visitarlos. Pero ahora, como no hay un lugar en esta región que me necesite, y como he querido por muchos años ir a ustedes, espero verlos cuando pase en vía a Cefará, o sea, España, y para que me ayuden a viajar allí después que disfrute de su compañía por un rato. Por ahora voy a Jerusalén con ayuda para el pueblo de Yahweh allí, pues en Macedonia, Acaya pensaron que era bueno hacer alguna contribución a los pobres del pueblo de Yahweh en Jerusalén. Ellos tuvieron placer en hacerlo, pero el hecho es que se lo debían, porque si los gentiles han compartido con los judíos en asuntos del Ruach, entonces los gentiles claramente tienen una obligación de ayudar a los judíos.
en asuntos materiales. Así que cuando haya terminado esta tarea y me haya asegurado que ellos han recibido este fruto, me iré rumbo a Sefará y los visitaré en camino allá. Y yo sé que cuando vaya a ustedes será con una medida rebosante de bendiciones del Mesías. Y ahora los animo, hermanos, por nuestro Adón Yeshua HaMashiach y por el amor de Ruach HaKodesh, que me acompañe en mi lucha orando a Yahweh en mi nombre, para que sea rescatado de los incrédulos en Yahudá y que mi servicio por Jerusalén sea aceptable al pueblo de Yahweh allí. Entonces, si es la voluntad de Yahweh, iré a ustedes con alegría y tendré un tiempo de descanso con ustedes. Ahora quiere el Elohim de Shalom estar con todos ustedes. Amén. Wow, este capítulo es algo muy curioso. Ya vimos los anteriores capítulos, leímos todo esto, pero aquí tengan en cuenta que el libro de Romanos, en la época donde se encontraba Pablo, o sea, en su época, no existía el libro de Romanos. Esto era una carta nada más, o sea, no existía el Nuevo Testamento. Tengan en cuenta que el Nuevo Testamento ya a partir de los 300 años en adelante recién se convirtió realmente en lo que se llamaría la palabra sagrada, entre comillas. Estamos teniendo de aquí que estas palabras que menciona aquí Pablo está aguardando o agarrando del Tanaj. O sea, el Tanaj en los judíos es el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que entender el Tanaj, agarrarle realmente, tengan en cuenta el Pentateuco y el Tanaj, o sea, la compilación de todo el Antiguo Testamento. Pero aquí Pablo se agarra del Antiguo Testamento. O sea, no se agarra del Nuevo Testamento, no se agarra de las palabras de Jesús, en este caso de Yeshua. Se agarra del Antiguo Testamento, del Tanaj, porque dice, ni aún el Mesías se complació a él mismo. Lo más curioso aquí es esto, me sorprende. Dice, el primer verso menciona, tenemos la obligación de sobrellevar las debilidades de aquellos que no son fuertes, en vez de complacernos a nosotros mismos, complacernos a unos mismos. Cada uno de nosotros debe complacer a su prójimo y actuar por su bien, así edificándolo. Bueno, esto en la actualidad está, digamos, se benefician por otros, pero porque ni aún el Mesías se complació a él mismo. Wow, este detalle de complacerse a él mismo, no tenemos referente, no sé de dónde saca realmente esto Pablo. Tal vez por el sueño que tuvo con Yeshua o que alguien lo contó, todo eso, pero es curioso de que, por ejemplo, yo podía entender a los discípulos de Jesús que han estado con él, con los discípulos de Mesías, de Yeshua, si estaban ahí, conocían cómo es su carácter, conocían todo esto, pero de una tercera persona, o sea, que ni siquiera lo conoce, ni ha estado en su época, que piense de esa manera es por terceras personas. Entonces mucho ojo en este detalle. El Taná dice, los insultos de aquellos que te insultaban caen sobre mí. Esto está mencionando, y eso habla realmente en el Antiguo Testamento de algunos versos también que se mencionan. Tengan en cuenta que el Taná se lo tiene que leer claramente y entenderlo, porque es algo muy curioso. Porque todo lo escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos. Por tanto, con el aliento del Tanaj podamos pacientemente sujetarnos a nuestra esperanza. Ok, aquí esto es lo enseñarnos. Hasta aquí. Esto yo podía entender claramente. Si uno ha leído el Antiguo Testamento, entonces, porque todo lo escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos. O sea, enseñarnos de qué. Si nosotros vemos cómo el Yahweh en el Antiguo Testamento se ha comportado con el pueblo judío, entonces podemos aprender del comportamiento de todos y los errores que se han cometido, tanto los errores de Yahweh como también los errores del pueblo judío o el pueblo de Israel en esa época, conste que es muy distinto a nuestra época. Ahora aquí abajo va a mencionar, y quisiera Yahweh, la fuente de aliento y paciencia,
Aquí ya podemos ver, no sé de dónde saca Pablo este detalle. Les da la misma actitud a ustedes que tenía el Mashiach. Aquí yo puedo reconocer o puedo ver realmente que Pablo desconoce mucho del Antiguo Testamento según lo que dice en el Tanaj. O sea, hay muchas cosas. La historia misma, si vemos la Biblia Reina Valera o la Biblia del Oso, realmente cualquiera, leer el Antiguo Testamento sin tabujos, claramente esto lo que dice acá es fuera de contexto. Decir la fuente de aliento y paciencia, podemos entender de que no tiene ni paciencia ni es una fuente de aliento para el pueblo de Israel. En realidad, la actitud entre ustedes como tenía el Mesías, ya podemos entender entre algunas cosas que tiene, o sea, pero por eso les digo, aquí Pablo de dónde sacará algunas cosas. Y aquí, bueno, esto ya podemos descartar algunos detalles. Así que nos damos la bienvenida el uno al otro, tanto como el Mesías les dio la bienvenida dentro de la gloria de Yahweh. Aquí no sé de dónde nuevamente saca la bienvenida dentro de la gloria de Yahweh, excepto que se reunió con Juan en el capítulo 14, 15, 16, podría ser ahí, o porque nosotros en Mateo se podría decir capítulo 7 de las bienaventuranzas o algo así. Pero esto cambia totalmente. O sea, Pablo aquí no sé de dónde saca las cosas, pero es una carta que él ha entendido y ha comprendido según su contexto. No podemos darle, pero en este caso es eso lo que está sacando. Aquí lo más curioso dice, pues digo que el Mesías se hizo siervo del pueblo judío, para mostrar la verdad de Yahweh y para reafirmar las promesas hechas a los patriarcas. Aquí podemos entender de dos cosas. Si un adolescente o un niño lo lee la Biblia del Antiguo Testamento sin tabujos, este detalle, lo que Pablo está mencionando, se entendería realmente cómo es la verdad de Yahweh en el pueblo judío y en el pueblo de Israel, y sobre qué promesas y bajo qué criterios hizo con los patriarcas, si es que hubiera patriarcas en este caso. Entonces aquí hay que tener mucho contexto. Ahora, aquí esto es la parte muy curiosa. Habla de gentiles y goyines. ¿A quién se los dice gentiles? ¿A quién se los dice goyines? En el Antiguo Testamento, o sea, en el Tanaj, se los dice goyines al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se mezcla con el pueblo extranjero, y como se mezcla y se aleja de creer en Yahweh en realidad, porque Yahweh lo castigó, lo maltrató, lo hizo de todo. Hasta le dijo que es su ex, como decir, una ex esposa o una esposa que sea prostituida y todos esos detalles. Esto es lo que antes se llamaban los goyines. Ahora, según Pablo, aquí va mencionando gentiles. Gentiles también se hace al pueblo de Israel, pero no sé, tal vez aquí esta palabra gentil está porque recuerda que Pablo agarra de los griegos. Entonces puede ser que esto agarre ahí. Por algo dice, los gentiles alégrense con su pueblo. Y es muy curioso porque aquí dice, y para mostrar su misericordia por los gentiles, siendo la causa de que ellos glorificarán a Yahweh. Ok, los gentiles, bueno, si los gentiles o los goyines le han enseñado bien a sus hijos y saben realmente cómo es Yahweh, y cómo es el comportamiento, podamos ver realmente esos detalles. A posteriori ya podemos ver que la iglesia, o en este caso ya cuando el pueblo de Israel en esa época, o el pueblo judío o Israel en la época de Pablo, se estaba derrumbando y todo, entonces se forman realmente otras atribuciones y lo que se llamaba la iglesia entre comillas. Aquí de las palabras de Isaías menciona, dice, la raíz de Isaí vendrá y aquel que se levanta de regir a los gentiles, o sea, va a regir a los gentiles, en otras palabras a los goyines. Los gentiles pondrán su esperanza en él, o sea, los goyines, o sea, a los nuevos realmente, que se puede decir, aquellas personas que van a poner su esperanza en él. ¿Bajo qué criterio? No sabemos ahí. Entonces hay muchas cosas que se debe entender. Quiere Yahweh la fuente de esperanza y llenarlos completamente de alegría y shalom, así como continúan confiando.
para que por el poder de Ruach HaKodesh pueda sobreabundar en esperanza. Esta, no sé, realmente sería un cuento de hadas o algo así, porque eso es lo que parece. Nuevamente, entendiendo el Antiguo Testamento, no se ve este detalle. Tal vez una bonanza en cierta manera pequeñita, pero es como, no sé, cuentos de hadas, porque justamente, ¿cómo va a llenarlos de alegría y shalom? No se ha visto realmente el pueblo de Israel con alegría y shalom en ningún momento. Siempre ha estado con penurias. Entonces, ese detalle que aquí se va a ver. Ahora, dice, aquí es muy curioso. Ahora, yo mismo estoy convencido, ok, ¿cómo te has convencido? Pablo, díganos, mis hermanos, que ustedes están llenos de bondad. Si una persona está llena de bondad, bueno, vemos, llenos de sabiduría y capaces de aconsejarse el uno al otro. Si es sabiduría, es que ha pasado muchas cosas, y esta persona no es una persona de 20 años ni 25 años, estamos hablando a partir de los 30 o 40 años en adelante. Aconsejar el uno al otro por las penurias que ha pasado y la sabiduría que le ha venido. Entonces, ok, Pablo, te entiendo que de esa forma estás hablando a estas personas. Perfecto, no hay ningún problema. Pero dice, pero algunos puntos les he escrito vigorosamente, o sea, los ha llamado la atención algo parecido. Recordarles aquello que es la misericordia que Yahweh me ha dado, o sea, le ha dado una misericordia de que el siervo, o sea, Mashiach Yahshua para los gentiles, con el deber de sacerdote, o sea, ahorita con esto, o sea, se convierte Pablo como en un sacerdote, de presentar las buenas noticias de Yahweh. Wow, o sea, se ha autonombrado sacerdote en este caso, ni siquiera de esa manera, para que los gentiles sean una ofrenda aceptable, o sea, les está dando como ofrenda. ¿Saben en el Antiguo Testamento cómo era una ofrenda? Entonces, es muy curioso. Y recuerden, la palabra hecha Kadosh por el Ruach HaKodesh, o sea, Kadosh, puro, santo. Mayormente lo vamos a decir en nuestras palabras puro, no podemos decir santo porque la palabra santo es mal traducida en cierta manera. Entonces, eso. En unión con Mashiach Yahshua, entonces tengo una razón para estar glorificándome, o sea, wow, aquí vemos que se está glorificando él mismo, vanagloriándose, en este caso, de mi servicio a Yahweh. Esto nunca podemos entenderlo, pero aquí vemos primeramente Pablo se glorifica a sí mismo porque estoy haciendo este trabajo al servicio de este Dios Yahweh. Es la cosa más curiosa que se ha visto. Pues no me atrevería a hablar de más, dice, excepto que el Mesías ha logrado por medio mío, o sea, por medio de él, o sea, sin un instrumento o algo parecido, por medio de él, de traer a los gentiles la obediencia por mis palabras y obras. Palabras y obras, aquí estamos hablando obediencia, palabras y obras, o sea, en otras palabras, como mandato o como un siervo o algo parecido, les he dado esos detalles. Entonces hay mucho por examinar en aquí, y yo les recomiendo, ya que el tiempo no nos alcanza mucho, que examinen las palabras, en especial si no conocen el Antiguo Testamento, si están leyendo conmigo esto, les recomiendo que lean el Antiguo Testamento sin tabujos, o sea, en este caso sin religiosidad. Léanlo así como leen El Señor de los Anillos, o léanlo como un libro de historia, pero léanlo, entiéndanlo, y tenéis curiosidades, preguntad e investigad todo ese detalle, porque no sabemos. En este caso aquí Pablo dice que estaba en Sefarad, España, entonces ya vemos, wow, o sea, curioso. Esto no podemos relatarlo como historia para nada, porque tendríamos que ver si realmente ha estado en los escritos históricos de otros personajes que hayan escrito. La podemos entender en cierta manera, pero como les digo, esto no entraría a ser, digamos, palabra de Dios entre comillas del Nuevo Testamento, nada que ver esto. Entonces es por eso. Termino con esto. Dice: y ahora los animo, hermanos, por el Señor nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ok, está animando. Es muy curioso, y por el amor del Ruach HaKodesh, que me acompañe en mi lucha orando a Yahweh en mi nombre. Wow, en su nombre. Otra también. Entonces, ¿qué es muy curioso de todo esto? Es que a veces la mayoría de todos, basta que Pablo, o en este caso el Antiguo Testamento, dependiendo del contexto en sí, todos se atribuyen a ser sacerdotes, o todos se atribuyen a ser, hablamos de la religiosidad en realidad, y del fanatismo en este detalle de sacerdocio, pero no en sí.
Así tenemos que ser sabios, como al principio decía, la sabiduría e inteligencia, todo manejar todo esto. Bueno, curiosidades, comentarios, lo podéis en la caja de comentarios y listo. Como nuevamente les digo, examinar, que hay mucho de que hablar en este capítulo, por el hecho de que habla de gentiles, habla de goyines, habla del Taná, habla de glorificación, habla de muchas cosas que no sabemos si realmente Pablo conocía, porque aquí se nota que Pablo no conocía a Yeshua, ni tampoco conoce en cierta manera la atribución del Antiguo Testamento, excepto que los judíos sacerdotes le hayan lavado el cerebro a Pablo en los estudios y de darles en ciertos detalles. Entonces estuviéramos hablando de un adoctrinamiento total desde los judíos. Entonces veamos cómo que tan rebelde fue realmente Yeshua HaMashiach. Bueno, esto es todo. Esto es Biblia Notas, así disfrutar su día sabiamente. Hasta entonces.